Muy buenas tardes, queridos alumnos de Practicatest.cl. Espero que estén, pero muy bien. Les comento, ¿cierto? El día de hoy vamos a empezar hablando sobre la conducción en curvas. Ya hemos hablado un poquito antes de esto, pero vamos a empezar desde este tema el día de hoy, ¿ya? Lo primero que debemos saber, y por eso vamos a repasar un poco este tema, es que en las curvas es una de las partes donde podemos tener accidentes más graves o incluso mortales. ¿Por qué? Porque las curvas, normalmente los límites de las curvas están protegidos por barreras de contención, ¿cierto? Pero esas barreras de contención están fabricadas para contener autos, ¿ya? No cuerpos, que es lo que siempre recalco, ¿ya? Entonces, cuando por una lamentable, ¿cierto?, situación nosotros o nuestro cuerpo impacta contra la barrera de contención, las consecuencias para nuestro cuerpo pueden ser bastante graves, ¿ya? Así que dice, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Es por eso que debemos saber que cuando el vehículo va doblando, va haciendo un esfuerzo mayor para poder mantenerse en la curva, ¿cierto? Y es por eso que debemos tomar la curva a menor velocidad. ¿Por qué? Porque la curva se siente más, por decirlo así, si la curva es más cerrada o si vamos más rápido. Ambas cosas elevan, ¿cierto?, la dificultad de la curva. Si vamos más rápido, es se va a hacer más difícil poder describir la curva completa, ¿ya? Dice, la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada de la curva. Esta fuerza centrífuga también podríamos interpretarla como que la moto quiere seguir su trayectoria, ¿ya? Pero cualquier cosa que gira, ¿cierto? Cualquier cosa que gira es empujada hacia el exterior del círculo de giro, por decirlo así, ¿cierto? Dice, para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella. ¿Ya? Me faltó una parte. Dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga, adoptando una posición inclinada. ¿Ya? Entonces, para entender esta parte lo más fácil posible, es que existe un punto de equilibrio en los vehículos, ¿ya? Entre más alto sea el punto de equilibrio, más fácil que ese vehículo se dé vuelta, para empezar, ¿ya? Entonces, entre nosotros estemos más arriba, la fuerza centrífuga nos va a tirar con mayor fuerza hacia el exterior de la curva. Si vamos más abajo, ¿cierto?, la fuerza centrífuga va a poder actuar menos sobre nuestro cuerpo y sobre la moto. Por eso que se recomienda que en el paso de curva vayamos lo más inclinados posible, ¿ya? Luego, la parte que yo me había adelantado y había leído, habla del punto de fuga, ¿ya? El punto de fuga es donde yo tengo un camino, ¿cierto? Ese camino se empieza a juntar, y en esta parte de acá, el camino se junta mucho más adelante cuando es una recta, ¿cierto? Cuando es una recta vemos el punto de fuga, pero muy lejos. Sin embargo, cuando tenemos una curva, entre más cerrada es la curva, el punto de fuga va a estar más cerca de nosotros. Entonces, si el punto de fuga es muy cercano a nosotros, también nosotros debemos entender, ¿cierto?, que ese punto de fuga representa mayor riesgo. ¿Por qué? Porque la curva es muy cerrada.
si el punto de fuga, si tengo una curva, yo veo la forma de la curva, ¿cierto? Pero el punto de fuga está muy lejano, significa que es una curva que no es tan peligrosa, porque precisamente no es tan cerrada, ¿ya? Entre más cerrada va a ser más difícil mantener la moto dentro de nuestra pista, ¿cierto? Y voy a tener que tomarla lo más lento posible, ¿ya? Dice, el punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que pueda ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro punto. Tampoco podemos tomar una decisión en vista de lo que vemos en ese momento. También debemos prever que probablemente hay alguna posibilidad de que la curva vaya cerrada y que luego se cierre más incluso, ¿ya? Sobre todo en caminos de montaña, ¿cierto? Y en partes más sinuosas, en carretera más sinuosa, ¿cierto? Después dice, hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta, etc. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. Esto es velocidad y trazada a seguir. Proyecto de maniobra, entonces sería decidir a qué velocidad voy a entrar a la curva y por qué lado me voy a ir. Si me voy a pegar al borde interno, si me voy a pegar al borde externo o si voy a tratar de mantenerme siempre al medio. Lo ideal, queridos alumnos, es que ustedes se mantengan siempre al medio. ¿Por qué al medio? Porque en las calles normales, que no son pistas de carrera, ¿cierto? Es muy probable que las orillas estén más sucias que el centro de la calzada, ¿ya? Por ello, puede resultar más peligroso si nos vamos a los bordes porque podríamos encontrarnos con algún tipo de arenilla o piedra suelta, etcétera, que puede hacer que perdamos el control de la motocicleta. Entonces, lo ideal es que nosotros tomemos o tratemos de mantener el más tiempo posible la moto al medio de la calzada y eso también nos va a dar espacio hacia los dos lados para poder corrernos en caso de emergencia, movernos un poco más afuera, un poco más adentro, ¿ya? Dice, recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. Eso es súper importante. Lo ideal para tomar una curva es que nosotros la tomemos con la moto inflada. ¿Qué significa esto? Significa que la moto debe ir acelerada, pero muy suave, ¿ya? Los españoles le dicen, debemos ir soltando gas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tenemos el acelerador, ¿cierto? Imaginemos que estamos en la posición 0 ahí, con el gas cortado, con la gasolina cortada, ¿cierto? Y giramos un poquito y la moto va a ir así, suavecito, el motor suavecito, pero traccionando la rueda trasera. ¿Por qué? Porque si aceleramos más, la rueda trasera podría derrapar, ¿cierto? Y terminar en el suelo de igual forma. Pero si aceleramos poquito, suavecito, lo que vamos a conseguir es que la rueda trasera vaya traccionando, ¿cierto? Y vaya metiendo la moto hacia donde nosotros queremos que vaya y vaya luchando a la vez contra la fuerza centrífuga que nos quiere sacar afuera de la curva, ¿ya? Entonces, súper importante que cuando veamos la curva frenamos, no importa que frenemos un poco más de lo necesario, no importa. Después empezamos a acelerar nuevamente, pero
suavemente, mantenemos la aceleración suavemente cuando vemos que la rueda ya está traccionando, ¿cierto? Cuando sentimos que la rueda está traccionando, y tratamos de mantenernos en esa posición para que sea más fácil meter la moto en donde nosotros la queremos meter, ¿cierto? Si es necesario frenar, dice, mientras va en la curva, es decir, dentro de la curva, ¿cómo debo hacerlo? En más de alguna ocasión vamos a entrar lo que se llama pasado. Vamos a entrar pasado de velocidad a la curva, ¿cierto? Entonces, como entramos pasados de velocidad y tenemos una fuerza lateral que nos quiere sacar de la carretera, si le agregamos una fuerza de frenado, además, va a tornar la moto incontrolable, ¿cierto? Y inevitablemente vamos a terminar en el suelo o en la barrera, ¿ya? Pero en caso de emergencia, que entremos pasados de velocidad a la curva, ¿cierto? Entremos muy rápido o más rápido de lo que debíamos entrar, debemos aplicar los frenos de la forma más suave y paulatina posible. Lo más suave posible, apenas tocar los frenos, sentir que vamos perdiendo velocidad poco a poco, ¿cierto? Tratar de mantener la calma y tratar de mantener la trayectoria, pero nunca una frenada de pánico. Una frenada de pánico es cuando toco el freno, ¡tac!, de una, y me quedo ahí como petrificado, apretando los frenos, ¿ya? Entonces, si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en caso de emergencia, ¿ya? Cerrar más la curva, dice. Se refiere a que podemos aplicar el freno trasero para la moto se le va a mover la cola cuando apliquemos el freno trasero, y de esa forma a veces podemos meter la moto más en la curva para poder rectificar, ¿ya? Estas técnicas, si bien es cierto aquí las conversamos, es muy difícil que puedan lograr dominarlas solamente escuchándome a mí o escuchando a alguien, ¿cierto? Para ello, como cosa personal, siempre les voy a recomendar que tomen algún tipo de clase en circuito, ¿ya? En circuito, ya sea un circuito de tierra, un circuito de asfalto, pero a donde ustedes puedan aplicar los frenos de la moto fuerte, donde puedan doblar, ¿cierto? Donde puedan probar lo que pasa si doblan en curva, ¿cierto? Y que sea un espacio controlado. ¿Para qué? Para que en caso de que se caigan, solamente se caigan, no venga un auto y los atropelle, ¿ya? A veces este tipo de clases suele ser un poquito, solemos encontrarlas un poquito caras, ¿cierto? Pero en realidad no lo tomen como un gasto, sino que tómenlo ¿cómo decirlo? Como una inversión, ¿ya? Esa es la palabra que estaba buscando. Tómenlo como una inversión, porque con un accidente que eviten, ¿cierto? Teniendo estas clases en el cuerpo, con un accidente que eviten, ya van a haber pagado con creces lo que puede costar una clase, un seminario, una clínica de motociclismo, ¿ya? Entonces dice, si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar contra otro vehículo o contra barreras de contención. Lo último, perdón, lo óptimo, no lo último. Lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda. Y en caso de ir a una velocidad muy elevada, ¿ya? Ahí se refiere a que, si bien es cierto, cuando por ejemplo pensamos en una competición, tomamos el lado interno de la curva,
se supone que recorremos menos distancia al ir por dentro que al ir por fuera, pero, ojo con ello, que cuando vamos por dentro, la curva que estamos describiendo es más cerrada que si fuéramos por fuera, ¿ya? De la curva. Entonces, fíjense, a este borde le llamamos borde interno de la curva y a este borde le llamamos borde externo de la curva. Entonces, claro, si tomamos por acá la curva, es probable que la tomemos más, o sea, que recorramos menos distancia, pero es más pronunciada la curva que si la tomamos por el lado de acá, ¿ya? Entonces lo ideal es que la tomemos por el medio. De esta forma, al tomarla por el medio, me queda espacio para este lado y me queda espacio para este otro lado. Cuando ya tenemos más experiencia, ¿cierto? Se pueden hacer trazadas en la curva. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a iniciar por acá, voy a rozar este punto y luego voy a salir por acá, siempre manteniéndome en mi pista, ¿ya? O puedo decir, voy a empezar por acá, voy a llegar a este punto y de este punto voy a salir para acá, ¿ya? Eso va a depender un poco de, como dijimos antes, ¿cierto? Del proyecto de curva que tengamos. ¿Cómo la vamos a tomar? ¿Cómo la vamos a escribir? ¿Cuál va a ser mejor para este tipo de curva? ¿Ya? Siempre hacerlo, ¿cierto?, lo más seguro posible. Para practicar este tipo de trazadas, como les digo, lo ideal es hacerlo en un lugar controlado, en una pista, ¿cierto?, en un escenario en el cual no hayan vehículos que puedan venir de frente o detrás de nosotros. Entonces, por ejemplo, acá la trazada viene de aquí, ¿cierto? Lado externo, interno, ¿cierto? Luego pasa a ser interno nuevamente porque la curva va al otro lado, ¿cierto? Y volvemos a salir por acá. Las curvas, muchas son, o hay muchos tipos de curvas distintos, muchos portes, mucho ancho de calzada, ¿cierto? Entonces, no hay una receta perfecta para cada curva, ¿cierto? O para, no, mejor dicho, no hay una receta perfecta para todas las curvas, que te sirva para todo, ¿ya? La receta, la mejor receta que yo les puedo dar es tómenla a una velocidad reducida a la cual ustedes estén seguros que van a poder conducir la moto por la curva, ¿ya? Cuando la pasan más rápido, no te va a dar ni cuenta cuando estés invadiendo la pista que viene en sentido contrario, y si tienes la mala suerte de que venga un vehículo de frente o un camión, por ejemplo, hasta ahí nomás va a llegar la historia, ¿ya? Así que por favor, cuídense lo que más puedan y sean lo más racionales posible en la conducción de su motocicleta. La moto no siempre se disfruta a máxima velocidad, ¿ya? También es rico disfrutarlo a una velocidad moderada, ¿cierto? Disfrutar del paisaje, etc. No todo es máxima velocidad en la vida, ¿ya? Conducción con acompañante, dice. El pasajero viaja igual, estamos tocando ahora, obviamente, otro tema, ¿ya? Conducción con acompañante. Dice que el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario. Casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. El pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Estimados alumnos, aquí habla de que el pasajero se debe apoyar en el hombro del conductor. Sin embargo, deben entender que en esto hay algunas preguntas relacionadas con esto y que pretenden confundirlos, ¿cierto? Deben entender que esto es para cuando se están subiendo a la moto, es decir, la moto no está circulando. Cuando está circulando, el pasajero, por nada del mundo, debe tomar al conductor de los hombros, porque para conducir la motocicleta
nuestros hombros deben tener movilidad en conjunto con nuestros brazos y nuestras piernas, ¿ya? Así que, ojo con ello, ¿ya? Se debe sentar lo más adelante posible, ahorcadas, sin invadir la zona del conductor. Bueno, todos sabemos cómo va un pasajero en una motocicleta, ¿cierto? Con las piernas abiertas, el conductor queda como entre medio de las piernas del pasajero, pero eso no quiere decir que tenga que quedar pegado el pasajero al conductor, en ningún caso. El conductor siempre debe ir, ¿cierto? Lo más, con el espacio más holgado posible, ¿ya? Dice, mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Debe permanecer siempre detrás del conductor, sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse, ¿cierto? A medida que él lo hace. Ya acá, donde yo andaba con mi esposa, ¿cierto? Antes, ahora ya no andamos tanto porque no tenemos tanto tiempo para salir solos, tengo que salir con los niños ahora siempre. Pero cuando andábamos con mi esposa, éramos más jóvenes, ¿cierto? Y andábamos en la moto. Hubo un par de ocasiones en las cuales como que nos costó sincronizar, ¿cierto? En el tema de la inclinación, ¿ya? ¿Y qué fue lo que decidí, ¿cierto? Le pedí a ella que no hiciera nada, sí, literalmente. Le dije, tú solamente relájate, disfruta del viaje, y si tú ves que la moto se va inclinando, déjate llevar a un lado, después la moto se va a enderezar, déjate llevar para otro lado, y así. Y así lo hicimos y no volvimos a tener problemas. Entonces, el consejo más sencillo para el pasajero, desde mi punto de vista, es que el pasajero no debe hacer nada, ¿ya? Nada. Ahora, cuando nosotros vamos con un pasajero, no es lo mismo que ir solo. La moto pesa distinto, las fuerzas que nos empujan de un lado a otro, la fuerza centrífuga, por ejemplo, nos empuja más cuando vamos con un pasajero. Cuando vamos en una bajada, bajamos más rápido cuando vamos con un pasajero. Cuando vamos en una subida, subimos más lento cuando vamos con un pasajero. Entonces no es lo mismo adelantar solo que con un pasajero, ¿ya? Súper importante entender que la moto se comporta muy distinto cuando voy con un pasajero que cuando voy solo, sobre todo cuando la moto es de baja cilindrada. Yo empecé andando con mi señora en una Yamaha R15, ¿ya? Que si bien es cierto para su cilindrada es bastante potente, en términos generales para andar con una persona se notaba muchísimo la diferencia entre andar solo y andar con una persona, ¿ya? Ni siquiera se podía llegar a la misma velocidad final solo o acompañado, ¿ya? O por lo menos no de la misma forma, ¿ya? Entonces es importante, importante, importante saber que la moto se va a comportar distinto y tengo que tener el doble de cuidado cuando llevo el doble de carga, en este caso una mochila o un pasajero. Mochila le llamamos a los pasajeros, los motociclistas normalmente, ¿ya? Entonces, a ver, tenga en cuenta, ya, hablamos del tubo de escape, ¿cierto? Hay muchos niños que se queman en el tubo de escape porque el papá, el tío, el abuelo, el primo llega en la moto, ¿cierto? Y el niño quiere salir a dar una vuelta y lo suben a sí mismo en el asiento trasero, ¿cierto? Con chalas, con short. Entonces el niño después se quiere bajar emocionado o cuando se está subiendo emocionado, toca el escape con la pierna y le queda una tremenda marca porque los escapes están realmente muy calientes. ¿Ya? Un toque suficiente para que en ocasiones inclusive le tengan que poner algún tipo de injerto o necesite algún tipo de curación mayor para poder sanar la quemadura de un escape. ¿Ya? Así que, por favor, si ustedes van a llevar a alguien, que esa persona esté igual que de protegida que ustedes. Y nadie debería andar en moto con short, ¿ya? Nadie debería andar en moto con zapatillas ligeras, ¿ya? Debemos proteger los pies, debemos proteger las piernas, ¿ya? Ojalá ropa de moto, pero si no es ropa de moto, al menos en los pantalones, por ejemplo, al menos un jeans
de buena calidad, relativamente grueso, ¿cierto? Que pueda defendernos un poquito de estas cosas, ¿ya? Y que no a la primera nos quememos, no a la primera quedemos todos raspados, etcétera, ¿ya? Así que por favor, cuídense ustedes y cuiden a las personas que van a llevar en la moto. Otra cosa, la cadena, ¿ya? Se habla del escape, también de la cadena o de cualquier parte móvil de la moto, ¿ya? Si la persona va con, por ejemplo, va con chalas o va con una zapatilla muy ligera y por ese motivo se caen de la moto, hay muchas personas que se le mete el pie entre medio de la cadena, ¿cierto? O entre medio de la rueda, aunque no lo crean, ya eso pasa y pasa harto. Y los accidentes en moto pasan harto. A la mutual llegan todos los días personas accidentadas en moto, todos los días, ¿ya? A las mutuales, a los hospitales, etcétera, ¿ya? Después dice que debe permanecer detrás del conductor sin salir por los costados, ¿ya? Eso significa que debo ajustarme al porte del conductor, o sea, no puedo ir con los brazos abiertos, ¿cierto? O así con los brazos extendidos, sin pensando, ¿cierto?, en que no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque muchas veces el conductor puede pasar por una parte estrecha y va calculando su porte, ¿ya? Y normalmente el conductor va, entre comillas, como escondido o protegido por el ancho del manillar, que es como lo más ancho que tiene la moto normalmente, ¿cierto? Entonces, si yo salgo afuera de eso, estoy entrando en un terreno que puede ser peligroso, que me puedo enganchar en algún lado, ¿ya? Dice, evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. Evita hablar se refiere, bueno, primero que todo, si uno va a un viaje largo, por ejemplo, y quiere hablar, quiere tener comunicación constante entre el piloto y el pasajero, existen unos dispositivos que se llaman intercomunicadores. No son tan baratos, pero tampoco son inalcanzables. Si yo quiero eso, tengo que hacerme uno de ellos para poder hablar, ¿cierto?, de forma fluida y sin tener problemas en la conducción. Si no tengo este dispositivo y quiero decirle algo, tengo que estar consciente de que no puedo ir, el pasajero no le puede ir distrayendo al conductor, ¿ya? El pasajero no puede ir distrayendo a nuestro conductor. Lo ideal para ello es que los pasajeros, ¿cierto?, y los conductores hagan, antes de salir, una especie de lenguaje propio, ¿ya? En el que, por ejemplo, le toquen la pierna y el tipo sepa que tiene que parar, le toque la otra pierna, el tipo sepa que el copiloto a lo mejor va asustado porque va muy rápido, o que, no sé, que se fije, que mire hacia el lado derecho, que mire hacia el lado izquierdo, etcétera, ¿ya? Señales, ¿ya? Y acostumbrarse a usar ese tipo de señales, porque con el viento la verdad es que lo que se va a entender es bastante poco cuando vayamos en velocidad. Dice, en trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. Yo me fui con mi esposa de aquí a La Serena, disculpen los autorreferentes, pero no puedo contar cosas que no han pasado a mí. Eh, entonces cuando fui a La Serena con mi esposa, que son algo más de 400 kilómetros, en moto, fuimos en esa R15 que les estoy contando, así de valiente, ¿ya? En todo caso, la R15 llega a cualquier lado bien manejada. Yo tengo un amigo que llegó a Foz de Iguazú en una R15, fue solo, ¿ya? Son hartos kilómetros para allá, así que bien por esa motito. Y bueno, yo fui a La Serena y bueno, de aquí a La Serena debemos haber parado por lo menos como 10 veces, ¿ya? De aquí a La Serena. ¿Por qué? Porque dan más ganas de ir al baño, porque uno se cansa, porque quiere estirar las piernas. La R15 tampoco es una moto tan cómoda, ¿cierto? Entonces, debemos entender que a veces vamos a tener algunos problemas ahí para poder circular, ¿ya? O sea, no problemas para circular, sino que vamos a tener que parar un poco más de lo habitual.
Luego habla de la posición del pasajero. Dice, para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros, bueno, asiento también, obviamente, para el copiloto. Yo he visto motos que no tienen asiento atrás y sientan al copiloto en un tapabarro, por ejemplo, ¿ya? Si la moto no está equipada para llevar un pasajero y usted es pasajero, no se suba, así de simple, ¿ya? Porque es peligrosísimo. Dice, para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros, ¿ya? ¿A qué se refiere con asideros? Se refiere a algún tipo de manilla o correas, ¿ya? Algún tipo de correa para que se pueda agarrar. En caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible. Sin embargo, para la normativa o la legislación chilena, para que una moto pueda ser para dos personas, debe tener o correas o asideros. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a una revisión técnica y la moto que estoy llevando tiene, por ejemplo, pedalines y asiento, pero no tiene correas o asideros, esa moto está rechazada por inexistencia de elementos de fijación para el copiloto, ¿ya? Así que debe tener, al menos acá en Chile, debe tener estas cosas, ¿ya? Ahora, en caso de no tener, nos podemos sujetar del estanque, pero no va a ser una sujeción tan firme, ¿ya? Hay algunas técnicas de conducción en las cuales, sobre todo para motos deportivas, en las cuales el piloto va, ¿cierto?, en su posición y el acompañante va, se afirma el estanque para poder ir los dos lo más agachados posible para hacer menos resistencia al viento, ¿ya? Pero eso es otro tema. Sujeción del pasajero. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando, ¿ya? Es conveniente siempre, ¿ya? Siempre es conveniente una sujeción firme, pero aún más cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto, es decir, hay hoyo, ¿cierto? Es irregular. Al encender la motocicleta y continuar la marcha después de haber estado detenidos, ¿ya? Obviamente porque estamos pasando de estar detenidos a estar en movimiento. Y ustedes saben que la inercia, cuando ustedes están detenidos, quiere que ustedes sigan detenidos, y cuando están en movimiento, quiere que ustedes sigan en movimiento. Por lo tanto, tenemos que vencer la inercia, y para vencer la inercia tenemos que estar bien afirmados. Se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas, ¿ya? Los movimientos o maniobras bruscas se podrían dar en cualquier momento. Se me atravesó un perro, por ejemplo, y le hice el quite, y en ese momento, si el copiloto no está bien afirmado, es probable que se complique aún más la maniobra, ¿ya? Dice, usted debe saber que, esto es lo que hablamos delante, la motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. Cuanto mayores sean las dimensiones y peso del pasajero, más tiempo necesitará para reducir la velocidad o acelerar, principalmente si se trata de motos de baja potencia o, valga la redundancia, ¿cierto?, de baja cilindrada. Consejos para el pasajero. Seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar con una caída. Consejo para el pasajero. Seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar con una caída. Nunca agarrarse a los hombros o brazos del conductor. Debe viajar sujetándose con fuerza al asidero. Al bajarse, la misma recomendación que al subirse. El conductor debe ajustar bien la motocicleta, apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero, así evita que ésta se le vaya de las manos. Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero, cuando obviamente se pueda. El pasajero también tiene que ir atento a lo que está pasando, ya el pasajero no puede ir durmiendo, ¿ya?
sé de buena fuente de personas que se quedan dormidas andando de pasajero, ¿ya? Eso, aunque pueda parecer chistoso, y es chistoso, ¿cierto? Eh, no es bueno, no es nada bueno y deja de ser chistoso cuando pueda tener un accidente y el pasajero se entere cuando ya está, puede que nunca se entere, lamentablemente, ¿cierto? Cuando ya está en el suelo o peor, ¿ya? Entonces, ojo con ello, el copiloto no puede quedarse dormido, el copiloto debe ir poniendo atención en el camino y en lo que está pasando. Algunos, esto parece, esto parece ser como que súper rápido, como que no se puede hacer nada, si vamos a chocar, y la verdad que no es tan así, ¿ya? Hay un porcentaje de verdad en eso, pero hay otro porcentaje también, y que lo muestran varios videos, en lo que una persona que va atenta puede realizar diferentes gestiones, ¿cierto? Para hacer que el accidente sea menor. Hay un video, o las consecuencias del accidente sean menor. Hay un video en internet en las cuales, si no me equivoco, son unos argentinos que van en una moto en un día de mucha lluvia, se caen y cuando se van cayendo y se van rebalando a gran velocidad por el piso, eh, el piloto toma a su acompañante, ¿cierto? Y la pone entre medio de sus piernas mientras se van deslizando y logra así protegerle un poco más, ¿ya? Entonces, ese tipo de reacciones hablan de una mente fría, ¿cierto? De una mente que, a pesar del miedo y del terror que uno puede sentir cuando va en la caída, eh, nuestra mente se prepara y empieza como a pensar en cámara lenta, o a ver en cámara lenta y pensar muy rápido, por decirlo así, ¿ya? Y, como les digo, permite realizar algunas gestiones para evitar que el accidente sea mayor de cierta forma, ¿ya? Así que eso, el copiloto no puede dormir, ¿ya? Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino. Ya, y ahora vamos a terminar hablando de esto. Condiciones climáticas adversas. Dice, las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la mayor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa, perdón, más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, ¿cierto? Ya, aquí me voy a detener un poquito a contar un poco de mi forma de verlo, ¿ya? Para mí, si llueve y tengo la posibilidad de usar otro medio de transporte más seguro como un auto, por supuesto que lo voy a hacer, ¿ya? Entre los motociclistas, sobre todo más jóvenes y con menos experiencia, ¿cierto? Y con menos tiempo arriba de la moto, muchas veces te dicen que cuando llueve salen los motociclistas de verdad, no sé, que si tú te bajas de la moto cuando llueve eres de azúcar porque te derrites con el agua, no sé, un montón de cosas de ese tipo que la verdad son bastante poco serias, por decirlo así, ya, por decirlo de una forma elegante, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque la actividad del motociclismo está ligada al riesgo, ¿ya? Si a eso le agregamos agua, ¿cierto? Entre medio de la rueda y el pavimento, obviamente va a ser más peligroso aún. Yo no está en mis planes, no sé si en los de ustedes, pero no está en mis planes ser motociclista profesional, ni nada, ni ser piloto de MotoGP, no. Yo, mis planes están tomar la moto, disfrutarla, ¿cierto? Y en eso, ¿cierto? Vamos a decir que eh, si yo uso la moto cuando llueve, ¿cierto? No es tan agradable, por lo menos para mí, ya no es una visión particular, personal, ¿ya? Para mí no es agradable salir con lluvia, salir con frío extremo
o salir con, menos aún con hielo o con nieve, por cierto, ya es un poco más lejano eso, pero en invierno sí podemos encontrar hielo en nuestras calles. Quizás nieve es más difícil, pero hielo sí podemos encontrar en algunas partes y sobre todo inesperadamente, ¿ya? Pasaba que cuando yo empecé a trabajar, cuando tenía como 20 años, era mecánico y me mandaban en una camioneta a comprar combustible muy cerca del río Maipo, ¿ya? Yo trabajaba en NOS. Entonces, me mandaban esa camioneta a comprar, me mandaban con bidones en el pick-up, digamos, bidones grandes de 60 litros cada uno, y me mandaban a comprar combustible para la empresa diésel, ¿ya? Entonces yo tenía que pasar por debajo del puente Maipo nuevo, ¿ya? Nuevo ya tiene harto años, pero yo digo nuevo todavía porque soy más o menos viejo, ¿ya? Entonces yo pasaba por abajo del puente y pasaba que cuando me mandaban muy temprano, como a las 9 de la mañana, bueno, temprano entre comillas también, ¿cierto? Pero que todavía no alumbraba tanto el sol, debajo del puente se formaba una capa de hielo, ¿ya? Entonces yo iba girando, 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 y de repente, ¡bum!, se me iba la cola con el combustible. Ya, gracias a Dios nunca me pasó nada, pero aquí quiero explicarles con esto es que es muy peligroso el hielo, muy peligroso y es muy difícil de controlar un vehículo en hielo más una moto, ¿ya? Por ende, yo cuando necesitaba usar la moto en invierno todos los días, si yo veía el tiempo, por ejemplo, y veía que hacían 1 grado o 0 grados, dejaba la moto en la casa como fuera y iba en micro por último al trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hielo, yo por lo menos el hielo le tengo terror y creo que es muy peligroso, ¿ya? Ahora, gracias a Dios, puedo optar, ¿cierto?, a ir en moto o ir en auto, y en invierno, cuando está muy frío, que se pueda formar hielo, por nada del mundo saco la moto, ¿ya? Y cuando está lloviendo, tampoco, ¿ya? Y creo que eso no me hace menos motociclista que otros motociclistas, así que ojo con ello. Condiciones climáticas adversas, debemos pensarla 1, 2 o 10 veces antes de salir en moto, ¿ya? Dice, las condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, por supuesto, mucho más espacio porque nos puede costar más frenar. Reducir la velocidad, entre más lento vayamos, menos fuerza tenemos que dominar en el momento de un imprevisto, ¿ya? Frenadas y aceleraciones más suaves. Por supuesto que es necesario que al ir más lento, ¿cierto? Y también nuestras frenadas no pueden ser de golpe, sino que tienen que ser mucho más suaves que si estuviéramos en condiciones normales. Y todo esto, todo lo que dijimos anteriormente, se resume en el último punto. Menor brusquedad en general en la conducción. Ser menos brusco si es que yo necesito igual usar la moto, necesito igual salir en la moto, seamos lo menos bruscos posibles, ¿ya? Por último, vamos a hablar un poquito de la oscuridad para terminar, ¿cierto? Vamos a ver unos gráficos que hay acá. Y importante, en la oscuridad es muy peligrosa para los motociclistas. ¿Por qué? Porque no vamos a darnos cuenta de los hoyos, ¿ya? Y nuestras calles, si bien es cierto, sinceramente yo encuentro que no son malas, no son pésimas, pero no son las mejores, y en algunas partes hay hoyos y hay hoyos que nos pueden provocar un accidente. O en algunas partes puede faltar una tapa de una alcantarilla en donde se mete completa la rueda de la moto y ustedes van a salir a dar unos 20 metros más allá por arriba de la moto. Así que es importante que ustedes puedan iluminar bien el camino. Para poder iluminar bien el camino, lo que ustedes necesitan, ¿cierto? Primero que todo son buenas luces y que estén bien reguladas, ¿ya? Y después, ¿cierto? Debemos saber es que con luces bajas, ¿cierto? Y ropa oscura nos vamos a distinguir a 25 metros, nosotros, ¿ya? Con ropas claras a 60 metros y con ropa reflectante a 125 metros. O, bueno, esto es aplicable para nosotros o para un transeúnte que vaya cruzando la calle. Si el transeúnte va vestido de negro, las posibilidades de que lo veamos obviamente se ven reducidas, por ende para él es más peligroso.
Si va con ropas claras, 60 metros, ¿cierto? Y si va con ropa reflectante, que debiera ser norma, que todas las ropas debiesen tener algún elemento reflectante, ¿cierto? A 125 metros. Y si fuéramos nosotros con luces altas, con ropa oscura a 150, con ropa claras a 300 metros y con ropa reflectante a 450 metros, vamos a poder ver un obstáculo o una persona, ¿cierto?, que circule con este tipo de ropa. Hay que entender que, por ejemplo, hablando de poder ver en la oscuridad, también las sombras constituyen una oscuridad, entre comillas, ¿cierto? A veces las personas dicen, es que no vi el auto, y coincide con que el auto es blanco, gris o negro, ¿ya? A veces los vehículos que van pasando por el sol, cuando hay un día soleado, y van pasando luego por una sombra, si yo miro a la rápida, es posible que mi cerebro no alcance a detectar que ahí viene un vehículo, y por eso salgo y de repente, ¡pum!, un vehículo me choca. Eso también debemos tenerlo en consideración. Por eso es importante mirar una, dos y tres veces y mirar calmada y relajadamente en ambos sentidos siempre. Eso es por la clase de hoy. Les agradezco mucho, ¿cierto?, a todas las personas que puedan estar viendo esta grabación, ¿cierto? El día de hoy no tuvimos personas conectadas de forma sincrónica, pero aún así queda disponible esta grabación. Les mando un gran abrazo a todos ustedes. Recuerden que estamos en practicatest.cl, un muy buen lugar para poder prepararnos, ¿cierto?, en temas de conducción, para poder preparar nuestro examen municipal y también para recibir consejos importantes y valorables de nuestra vida, en este caso arriba de una motocicleta, y también para todas las otras de licencia, autos, vehículos pesados, etc. Les mando un abrazo, cuídense mucho, mi nombre es Ricardo Cornejo, si me ven por ahí me saludan, nos vemos, chao, chao, cuídense, que estén muy bien.